¿Qué tal, Baldomero? Buen día. Entonces vamos a empezar la revisión de tu archivo. Ok, ya por aquí ya lo teníamos, ya estamos bien, correcto. Bueno, ya está bien toda esta parte. Bibliografía, ok, no sé si no hemos actualizado aquí. Ya, eso es lo que quería yo ver. Ok, aquí tenemos un errorcito donde se te fue la parte del título, ahorita lo checamos. Introducción, historia de la educación en México, bastante bien, la educación actual. Perfecto. Hipótesis, no la mandes tan abajo, por favor. Vamos a reducir la pantalla para que vayas viendo estéticamente cómo se va a ver esto en cuanto a una impresión. Acuérdate que esto es una tesis que se tiene que imprimir, se tiene que ver bien, entonces esos detallitos los vamos a ir cuidando. Wi-Fi. Resumen, ok, historia de la educación, muy bien. Ok, empezamos con esta parte, historia de la educación, ¿no? La educación estudia diacrónicamente una parcela de la actividad y el comportamiento humano, la actividad de educar, sin descuidar de qué se trata una actividad. Inserta en un todo amplia que la condiciona sistemáticamente. Todo fenómeno educativo, toda teoría o idea sobre educación se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, donde se gesta aspecto que reclama por parte del historiador de la educación un tratamiento interdisciplinar de su objeto cognitivo. Por lo consiguiente, a lo largo del tiempo se han mejorado distintas concepciones sobre la educación que originaron la existencia de prácticas múltiples dependiendo de las finalidades que ésta asignó a la sociedad del momento. Ok, tenemos la referencia APA, muy bien. Ok, primera recomendación que voy a hacer es que no pueden ir dos textos seguidos con referencia APA. O sea, por ejemplo, tenemos aquí una referencia, la que estás haciendo por acá, y aquí tenemos otra referencia. Parte de las tesis no es únicamente copiar y pegar, sino que lo más importante es lo que tú vas a ir describiendo en esta tesis. Entonces, en este contexto, necesito que tú vayas precisamente dándole este contexto en el que vamos a poner aquí. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar en este sentido. Es de suma prioridad hablar de la educación. Para mí, sentir es una de las causas que les dará oportunidades a los alumnos de un mejor futuro. Dará, lleva acento, ok, de un mejor futuro. Al hablar de una mejora en el alumno, aquí escribí Ana, no sé por qué escribí Ana. Al hablar de una mejora en un alumno, podemos imaginar una mejora en la familia, ¿sí? Podemos hablar de la familia y por consecuencia una mejora en las familias es un mejoramiento, no tengo que utilizar mejor, es un
las familias, tendrá resultado positivo en una comunidad, ¿sí? Entonces ya escribiste, ya sacaste tu referencia de esta parte y posteriormente tienes que escribir algo tú que tenga que ver con lo que estamos hablando, con lo que se va a hacer. Las tesis, recuerda, Baldomero, que no parten de solo copiar y ir recopilando, sino que tú le tienes que ir dando sentido por qué quieres hablar de eso. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del mole, ¿no? Entonces primero voy a empezar a hablar de los chiles y también de la galleta y también de una olla, ¿no? De todos los ingredientes voy a empezar a hablar por separado, pero en ese inter yo tengo que decir, ¿saben qué? La galleta la voy a empezar a cocinar porque le va a dar espesor al mole, el chile es el que le da el sabor a picante a la comida y tiene que ser de este tipo para que el color del mole sea de color rojo. Entonces los elementos ahí los estás incorporando muy bien, pero tú le tienes que dar ese contexto de por qué lo estás poniendo. No solo es copiar, pegar, adquirir mucha información en ese sentido, sino que tenemos que proponer para qué tú estás colocando esos textos. Y no solo se trata de poner referencias, sino que tú vayas colocando eso. Entonces, otra de las reglas que nos pide es que cada que tengamos un texto, terminemos un texto, le agreguemos un espaciecito para que en cuanto a estética, es decir, a que se vea bien, se vea un poquito mejor. Entonces, este es el texto que yo te puse y aquí estamos hablando. La educación es considerada una de las actividades fundamentales del ser humano desde más antigua. Esto ha hecho que las actividades culturales deportivas ha tenido un gran cambio y deportivas creo que esto sí lo escribiste tú, han tenido un gran cambio sobre la humanidad, sabiendo que en la historia de la educación no todos tenían los mismos privilegios porque también existían las clases sociales. Se puede abordar el fenómeno desde el ángulo de las desigualdades sociales y distinguir dos aspectos, el distributivo y el relacional. El primero se refiere de manera como se distribuyen la población en los factores tal como el ingreso, la riqueza, la ocupación, la educación, habilidades, etc. El segundo se refiere al modo como los individuos diferenciados por estos criterios se relacionan unos con otros en el sistema y grupos de categoría. Entonces, como te digo, aquí tú terminaste una referencia, está muy bien. Bueno, entonces ya hablaste que hay como una desigualdad o hay dos categorías de las que se están hablando acá. Entonces, puedes incorporar en mi sopa, creo que es mi sopa o mi sopa, deja corregir. Estamos en la página 19. Sí, es mi sopa. Ok, tenemos en mi sopa o mi sopa, no sé, tú me gustaría que acentuaras si hay algún error. Estamos en la 15, en la 19 deberíamos tener ya. Por acá estamos. Ok, en mi sopa o mi sopa, no sé, no es la excepción en cuanto a la división. ¿Sí? Aquí está. Se la manera como se distribuyen en la población los factores tales como el ingreso, la riqueza, la ocupación, la educación y las habilidades. El segundo se refiere al modo de los individuos diferenciados por estos criterios se relacionan unos con otros en un sistema de grupos y categorías. Entonces, aquí estamos hablando que hay una división en grupos y categorías en cuanto a la división, ¿sí? Mi sopa no es la excepción en cuanto a la división. Se notan los grupos de estudiantes que pueden tener mejor acceso a la educación. Aquí tienes dos opciones. Si por ejemplo desafortunadamente no conozco tu escuela, pero tú tendrás el contexto para poder hablar de eso,
los alumnos tienen mejor acceso a la educación. Puedes hablar de que en la misma comunidad existen alumnos que sí cuentan con, pues con una computadora en casa, con internet si acaso, o que no cuentan con ninguna de esas cosas. Entonces podríamos hablar de que Misopa está muy alejado a comparación de la cabecera municipal, donde los alumnos sí pueden ir a un ciber, donde sus escuelas cuentan con internet, donde los teléfonos cuentan con señal. Entonces tú vas a hacer esa división en donde dices, ¿sabes qué? Los alumnos de este grupo, los alumnos de esta escuela, los alumnos de este estado o de esta sección, si estás hablando que es una sección selva, no tienen los mismos beneficios a comparación de otros municipios o de la cabecera municipal, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar aquí agregar al diccionario para que no haya ningún problema. A comparación, vamos a ir corrigiendo. Entonces, mira lo que tú, bastante bien agregado, me da mucho este texto que está aquí, está muy bien referenciado, está muy bien hecho, pero algo que te digo que necesito es que tú vayas agregando este tipo de textos donde son de tu autoría, donde tú estás escribiendo y le estás poniendo contexto. Entonces yo voy a saber y me voy a ir guiando de estos textos en los que tú escribes esto, y ya voy a ir revisando precisamente tu redacción, ¿no? Que es la que me importa. Por ejemplo, tú pones: la educación es fundamental para un proceso de cambio o del desarrollo del bienestar del país. Desde mis percepciones de la educación terminan en dos términos, creo que aquí sí lo pusiste, en dos términos más simples: lo rural y lo urbano. Si tú escribiste esto que está por aquí, necesito que vayas agregando esto, mira, un espaciecito para ir separando, por ejemplo, si esta es tu referencia, que quede solo únicamente, si por ejemplo, si tu referencia viene desde aquí para aquí, la referencia va a marcar que solo es esto. Si está desde aquí hasta aquí, esta referencia me está marcando que todo este texto viene aquí. Si tú escribiste esto, no sé, déjame corroborar cómo estamos, ok. No, esto sí lo escribiste tú. Ok, esto sí lo escribiste tú. Entonces necesito que separes con saltos de línea, bueno, con un enter, que esto lo escribiste tú y que desde dónde hasta dónde viene tu referencia, para que sepamos. E incluso algunas referencias, algunas personas, que es muy común que hagan esto, por ejemplo, ponerlo así, ok, que donde se distingue un poquito el texto con la parte cursiva, por así decirlo, que estamos haciendo referencia, para que yo sepa que esto tú lo estás redactando y yo me enfoque en revisar esto que tú estás redactando. Si esto tú lo copiaste de alguna fuente, es muy seguro que la fuente esté bien hecha. Entonces ahí me podría yo saltar e ir avanzando un poquito más. La educación en México, muy bien, la educación en México es el pilar fundamental para la humanidad. Pues vamos a ir agregando estos espaciecitos. Lo vamos a bajar para que ya empecemos, ¿no? Cuando tengamos estos espacios que se puede bajar el título a otra página, lo aprovechemos. La educación en México es pilar fundamental para la humanidad y también el progreso y el desarrollo de cada país o nación. Uno de los elementos para poder mejorar las condiciones de las políticas públicas y de la educación, para poder mejorar la educación en México. Ok, vamos a quitar redundancia, ¿no? Entonces, estamos hablando del progreso y el desarrollo de cada país, y aquí tenemos para mejorar las condiciones políticas, y luego volvemos a manejar el para poder mejorar. La redundancia es precisamente hablar de lo mismo o repetir las mismas palabras. Entonces tú tienes que buscar una palabra o tienes que evitar este tipo de textos donde hablas que es para mejorar y abajito para mejorar,
y si vuelves a hablar de lo mismo. Por ejemplo, si yo digo una palabra que me he dado cuenta que repito mucho es de suma importancia o que es muy importante, entonces si yo dije que lavarse los dientes es muy importante porque la salud bucal es muy importante, entonces estoy diciendo que algo es muy importante porque al final sigue siendo importante. Entonces evitemos ese tipo de textos donde repetimos lo que estamos diciendo para poder mejorar las condiciones de las políticas públicas de la educación, así como de las ok, aquí tenemos ya de las condiciones de vida social. Para eso se explica un poco de la historia de la educación en México. Aquí hay un punto, estamos hablando de mayúscula. Sabemos que casi todo lo que sabemos sobre la educación en la etapa anterior a la conquista española procede de las obras escritas del siglo XVI por los frailes evangelizadores y por los indígenas colonizadores. Entonces necesito que me hagas favor de revisar esto y que tú me corrijas todas las referencias, que me la pongas ya sea con cursiva o que me hagas favor de darle aquí un salto de línea para que vaya distinguiendo lo que tú hiciste y lo que lo utilizaste como referencia, ¿sí? Entonces la educación indígena en México, ok, estamos hablando muy bien. Bueno, desde la civilización humana ha implementado la educación, aunque de una u otra forma la educación es lo fundamental. La mayoría de los jóvenes mexicas y seguramente también de otras ciudades nahuas como Texcoco, Culhuacán o Xochimilco acudían durante varios años, probablemente 3 o 4, al Tepozcali, y que ahí era una institución para los hijos del Mesehualtín o plebeyos. Allí recibían una educación cuyo énfasis mira, aquí lo escribí yo, Escalante y Pilar. Como te digo, ahorita esta revisión la voy a dejar hasta esta página. Por favor, en tu correo me recuerdas que en la página 20 que dé la revisión para la próxima semana. Y necesito que tú vayas agregando estos textos que te decía yo. Aquí, por ejemplo, en Misopan no es la excepción. En cuanto, si pones un texto, si tú colocas, agrégale contexto de más o menos por qué tú lo pones en tu tesis, por qué consideras que es importante. Estamos hablando muy bien de la educación en México, podemos ir encontrando los problemas. Historia de la educación en Chiapas, bastante bien. Educación en zonas rurales, me encanta. Y educación a nivel bachillerato, también estamos bien. Ok, estos saltitos de línea los vamos a ir considerando. La ubicación geográfica de Tila, bastante bien. Tenemos por acá lo que no sé, bibliografía, bastante bien. En cuanto a bibliografía estás bastante bien. Aquí tenemos un error en ¿dónde está? Ubicación geográfica 27 en mi sopa 27, estamos hablando de acá todo esto o aquí ubicación geográfica de Tila, aquí lo vamos a poner normal, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, ok, ubicación de Tila, muy bien, ya estamos hablando, ubicación geográfica, Misopa Chinal, ok, ok, está muy bien, esta parte está aquí, la educación actual, educación, siempre tienes que utilizar la letra capital, por favor, en todos tus títulos, siempre la primera letra tiene que ser mayúscula. Por ejemplo, creo que también por aquí lo vi, mira, aquí en ubicación también la primera letra siempre tiene que ser mayúscula y todas las demás hice cambiando, ok. Muy bien, en cuanto a la educación, ya tenemos eso. Necesito que vayas corrigiendo lo que te dije de ir colocando textos tuyos y que me vayas distinguiendo, que yo sepa de todo esto, qué es lo que tú escribiste,
y cuál es la referencia, ¿sí? Con un salto de línea o poniendo la letra en cursiva de la referencia, me ayudaría mucho para tu revisión y yo pueda ayudarte a revisar en cuanto a tu redacción, y ya de ahí vamos a ir viendo el contexto de lo que dice, ¿sale? En cuanto a tu capítulo 2, vamos a incorporar capítulo 2. Te voy a dar unas cuantas sugerencias para que ya empecemos a hablar. Vamos a empezar a hablar de redes, ¿sí? Protocolos, tipos de redes, área local, un tema específico para el Wi-Fi. Ahí en Tannenbaum o Folkson vas a encontrar muchísima información. Creo que ya te había puesto en la anterior. En el capítulo 2 ya necesito que empecemos a hablar de esto como temas. ¿Qué son? O sea, ¿qué es una red? ¿Para qué nos sirve una red? ¿Qué es una red Wi-Fi? ¿Qué son los protocolos IP? ¿Qué es una, por ejemplo, aquí en esta parte, qué es una dirección IP? ¿Qué es un protocolo IP? ¿Qué es un FTP? ¿Qué es una página? ¿Qué es el HTTP? Es decir, es un protocolo. ¿Qué es una página HTML? Que después de esto, hablando de, nos podemos meter qué es el internet. Desde ahí, páginas de internet, qué es Google, qué es una búsqueda en internet. Como capítulo 3, ya podemos empezar a hablar de educación a distancia. Y lo que es autodidacta. Y en este mismo ya podemos encontrar, por ejemplo, esta clase la estás tomando tú en YouTube. ¿Cuáles son las ventajas de tener un YouTube? Una plataforma educativa como la que contamos con en UDS. Tenemos plataforma educativa, tenemos libros PDF, no sé, ya tenemos aquí, ya tienes tu capítulo 2, tu capítulo 3. Con lo que puedas ir avanzando, puedes hacerme la corrección de lo que ya te pedí de estos capítulos, que están bastante bien, estás muy atinado en lo que estás haciendo, pero necesito saber qué es lo que tú has escrito y qué es lo que lo vuelve parte de la referencia, para que así pueda yo distinguir y ya puedo ir avanzando, ¿sale? En cuanto al capítulo 2, los avances que ya tengas y que tú puedas escribir estará perfecto. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Le doy guardar, tu revisión la tendrás en tu correo. Muchas gracias.